bendiga una vez más en esta mañana de domingo, dando siempre gracias al Señor Todopoderoso, que reina por los siglos de los siglos. Y estamos aquí una vez más para compartir de la poderosa palabra del Señor. Y en esta mañana le invitamos a que busquen su Biblia en Juan capítulo 3. Vamos a hablar de algo más que cristiano. Vamos a hablar de algo más que cristiano que necesitamos. En otras palabras, necesitamos ser algo más que cristiano. Al menos de la definición que se están dando en muchos lugares acerca de lo que es el cristianismo. Tenemos que hablar de un cristianismo salvado, redimido, ¿verdad? Un cristianismo de esperanza, un cristianismo seguro. Y por eso que entonces decimos que tenemos que hablar de algo más que el cristianismo. Tenemos que hablar de un cristianismo transformado, ¿verdad? Más que cristiano, transformado. Ese es el título. Bendito sea el nombre del Señor. Basado en Juan capítulo 3, verso 3, que dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto les digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto les digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más que cristiano transformado. Un cristianismo sin transformación realmente carece de la característica que Jesucristo, nuestro Señor, da en su palabra para alcanzar la vida eterna. Dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando de transformación, de cambio en nuestras vidas. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso es crucial saber si hemos nacido de nuevo y por tanto somos verdaderos hijos de Dios. Verdaderos hombres y mujeres transformadas por el poder de Dios. Ahí está la preocupación de Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, cuando especificó que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. No solamente bastaba con congregarse, asistir a una iglesia, pertenecer a una denominación evangélica, no bastaba con eso. A todo eso, alabado sea el Señor, había que añadirle, gloria al Señor, ser transformado, ser nacido de nuevo. Si no hemos pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual en Cristo, estamos perdidos. Sin importar cuál llena de vida consideremos nosotros mismos, alabado sea el Señor, que está en nuestra vida espiritual. Y sin importar cuán auténtica creamos que sea nuestra fe. Es decir, a todo lo que nos podamos creer de nosotros mismos, debíamos de creerlo, alabado sea el Señor, a la luz de lo que la Biblia enseña, a la luz de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando. Ahí está, alabado sea el Señor, la confirmación de que no solamente somos cristianos, sino que somos transformados. Bendito sea el Señor. Hay quienes afirman ser cristianos y creer lo que enseña la Biblia, cuando en realidad no son hijos de Dios y no abrazan la verdad, sino que abrazan falsa doctrina. De hecho, hoy tenemos iglesias llenas de falsas conversiones y Jesús advirtió seriamente sobre esto. La iglesia está llena de falsas conversiones. Personas que realmente se creen ser cristianos y no lo son. Personas que están equivocadas, que están confundidas, que están mal doctrinadas y que
dan una apariencia y no lo son. Estos son cristianos no transformados. Y los cristianos no transformados no son el objeto de salvación según la palabra de Dios. Y Jesucristo lo advirtió en diferentes maneras y a través de diferentes porciones bíblicas. El Señor Jesucristo advirtió acerca de esta realidad que tendría que ser analizada individualmente por cada persona que se congrega en una iglesia, por cada persona que decide abrazar el Evangelio. Una de las cosas vitales e importantes que debe estar analizando constantemente, alabado sea el nombre del Señor, si además de ser cristiano ha sido transformado. Es importante. Mateo, por ejemplo, 7, 21 al 23, la palabra del Señor lo exhorta. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. El apóstol Pablo también, alabado sea el Señor, dice: examinaos vosotros mismos si estáis en fe, probaos vosotros mismos, en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Tenemos que examinarnos si hemos sido transformados. Es la iglesia la que tiene que examinarse, gloria al Señor, para aplicar, alabado sea el Señor, los parámetros que la Biblia expone en cuanto a la transformación, gloria al Señor, en cuanto al nuevo nacimiento, para poder realmente disfrutar de una esperanza que sea real, que no sea falsa. Porque de hecho hay personas dentro de la iglesia que están a la expectativa de una esperanza, pero una esperanza falsa. ¿Y por qué una esperanza falsa? Alabado sea el Señor, gloria al Señor. Es una esperanza falsa porque no han sido transformados, porque se llaman cristianos o le llamamos cristianos o nos llamamos cristianos y realmente no ha habido transformación. Y si no hay transformación, hay cristiandad desde el punto de vista que cada cual quiera verla, pero no hay transformación. Porque la cristiandad de hoy en día se está mirando que desde el punto de vista que cada cual quiera ver, alabado sea el Señor, la vida cristiana. Pero, alabado sea el Señor, eso es falso. Porque no existe en la Biblia nada que pueda corroborar que alguien, alabado sea el Señor, se haga a sí mismo cristiano, que alguien a sí mismo, alabado sea el Señor, tenga expectativas personales acerca, alabado sea el Señor, de su vida cristiana. Si no la pone en línea vertical con lo que dice la Biblia, con lo que dice la palabra, gloria al Señor. La Biblia habla de un cristianismo transformado, un cristianismo salvo, un cristianismo con seguridad y con esperanza. Lo contrario, alabado sea el nombre del Señor, la palabra lo recoge. Gloria al Señor. Dice que en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, yo en tu nombre. Dice: yo no te conozco, realmente no te conozco. La forma en que tú has hecho las cosas, la forma en que tú te has proyectado, la forma en que tú te has querido creer, alabado sea, cómo debe ser, no son las que me satisfacen a mí, no son los parámetros que yo establecí. Por lo tanto, alabado, definió decir: no te conozco. No te conozco. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo, alabado sea el Señor, repito, alabado sea el Señor, en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, dice: examinaos vosotros mismos si estáis en fe. Analicemos si realmente estamos practicando la fe en Jesucristo. No la fe en lo que yo creo, sino la fe, alabado sea el Señor, en lo que Cristo dice que yo debo de creer y cómo debo de creer. Para saber si en verdad hemos nacido de nuevo, no debemos compararnos con otras personas, debemos mirarnos a la luz de la Biblia. No es la actitud, la conducta de otra persona la que refleja el cristianismo. Quien refleja el cristianismo es la Biblia. Las personas pueden combinar, alabado sea el Señor, actitudes cristianas con actitudes no cristianas. Gloria al Señor. Y cuando una persona combina actitudes prácticas o manifestaciones, alabado sea el Señor, de
características o cualidades cristianas la combinan con características y cualidades que no son cristianas, bendito sea el Señor, fácilmente puede aparecer que es el reflejo, alabado sea el Señor, de lo que un cristiano, en aquellas cosas, alabado sea el Señor, que logra, alabado sea el Señor, hacer, que son características que están en la Biblia. Pero realmente, alabado sea el Señor, cometemos un error y podemos fallar y equivocarnos, alabado sea el Señor, cuando definitivamente tomamos otra persona, alabado sea el Señor, como reflejo, como ejemplo de la vida cristiana. No podemos nosotros, alabado sea el Señor, ignorar que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Es la Biblia, alabado sea, la que define, alabado sea el Señor, cómo ser cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos mirar, nos decía, a la luz de la Biblia, para lo cual es crucial el ambiente de una iglesia local saludable y hermanos que te ayuden a examinarte objetivamente. Hermanos que te ayuden a examinarte objetivamente. Una iglesia, una congregación, alabado sea el nombre del Señor, saludable. Y yo creo que una congregación saludable, una iglesia saludable, es donde se te enseña la palabra de Dios. Es donde aprendemos de la palabra del Señor. Una iglesia saludable es donde aparece un hermano, alabado sea el Señor, que nos aconseja o nos amonesta o nos señala, alabado sea el nombre del Señor, en nuestra particularidad de vida. Ese para mí es una iglesia saludable, una iglesia que se preocupa, alabado, congregacionalmente, fraternalmente, en que tú andes, alabado, correctamente, en que yo ande correctamente, en que yo haga a lo que debo de hacer. Una iglesia saludable no es aquella que mantiene una ética y que mantiene, alabado sea el Señor, una distancia, alabado sea el Señor, entre los demás, alabado sea el Señor, respetando la vida personal de cada uno, alabado sea el Señor, sin tener en cuenta, sin responsablemente saber que le toca, alabado, en un momento dado, hacer un señalamiento o hacer un señalamiento a alguien. Yo creo, alabado sea el Señor, que esa no es una iglesia saludable, una iglesia llena hoy de ética, llena de respeto, llena de individualizar, alabado sea el Señor, la vida cristiana. No se puede individualizar. Tenemos una responsabilidad personal, bendito sea el nombre del Señor, con cada uno de nosotros. Alabado, cada cual es responsable de su vida cristiana, pero precisamente la congregación, la fraternidad, la hermandad, alabado sea el Señor, existe. Uno de los objetivos es eso, para cuidarnos unos a otros, para amonestarnos unos a otros, para amarnos y ayudarnos unos a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces hablamos, alabado sea el Señor, y somos repetitivos en esto, alabado sea, acerca de que tenemos que estar preocupados por ayudar al hermano si le falta algo, si tiene necesidad de algo, alabado, y somos en eso bien repetitivos. Y no es malo ser repetitivo, porque realmente, alabado, es nuestro deber, alabado sea el Señor, en el amor de Cristo. Pero, alabado, con el mismo ímpetu, alabado sea el Señor, con que nos preocupamos, alabado, por la vida material de los demás, por la vida circunstancial, por los problemas de los demás. Alabado, uno de los grandes problemas, alabado sea el Señor, ¿qué más problema, alabado, que cualquier otro problema? Es la vida espiritual de tu hermano. Debía de preocuparte y debía de preocupar más la vida espiritual de tu hermano, alabado sea el Señor, que si tiene un par de zapatos. Sin zapatos se llega al cielo. Debía de preocupar más la vida de otro hermano si tiene una camisa. Sin camisa se llega al cielo. Entonces la iglesia, alabado sea el Señor, a veces pienso que muchas veces se ha ido al extremo, alabado sea, de convertirse en una organización humanitaria. La iglesia no es una organización humanitaria, me perdono. La iglesia no es una organización humanitaria, aunque, alabado sea el Señor, haga obra humanitaria, aunque está llamada a hacer obra humanitaria. Alabado, Dios no puso la iglesia en esta tierra para que fuese una organización humanitaria. Dios puso la iglesia en esta tierra para que se salvase y salvase a los demás. No para que fuera una organización humanitaria. Alabado sea el Señor. ¿Sabe? Lo que puede hacer la iglesia humanitariamente, alabado sea el Señor, no está en primer lugar. Cristo no vino a eso. Aunque no dejó de ser obras humanitarias. Y en la Biblia lo encontramos. Pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo. Y mientras que la iglesia
haga obra humanitaria y la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, no predique el evangelio y la iglesia, alabado, no haga obra que edifiquen, alabado, y que reivindiquen, alabado, la vida espiritual, alabado, de su hermano, alabado, la iglesia entonces estará, alabado sea el Señor, funcionando mal, estará alterando, alabado sea el Señor, su verdadero llamado en esta tierra. Gloria al Señor. No somos una organización humanitaria. Gloria al nombre del Señor. Somos una iglesia, alabado sea el Señor, gloria al Señor, conformada por un mensaje de salvación. Por un mensaje de salvación. Gloria a Dios. Entonces, el reflejo de la apariencia de los demás no debe ser, alabado sea el Señor, no debe ser lo que nos oriente a nosotros, alabado sea el Señor, a vivir y a hacer, sino lo que dice la Biblia. Tener certeza de nuestra salvación nos impulsa a vivir la vida cristiana con mayor gozo y confianza en el Señor. Tener certeza de la salvación. A partir de una certeza de salvación, yo creo, alabado sea el nombre del Señor, que entonces nos preocupamos, alabado sea el nombre del Señor, por la salvación. No solamente por la nuestra, que ya la estamos disfrutando, sino por aquellos, alabado sea el Señor, que la pueden estar dañando. Por aquello que se puede estar desviando de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Y 2 de Pedro 1:10 nos habla claramente sobre eso. Alabado sea el nombre del Señor. Y para hacer toda esta evaluación y toda esta reflexión acerca de más que cristianos transformados, alabado sea el Señor, debemos de examinar a la luz de la palabra, no a la luz de los demás. No a la luz de cómo anda alguien o lo que hace alguien o lo que alguien deja de hacer, sino que debemos ser examinados a la luz de la palabra. En 1 Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienen vida eterna. Las cosas que tienen vida eterna son las que Dios escribió, son las que están escritas. Las cosas que tienen vida eterna son las que están escritas. Si alguien va a hablar de eternidad, tiene que hablar de lo que está escrito. El que habla de eternidad sin consultar lo que está escrito, esa eternidad, alabado sea el Señor, es falsa. Esa eternidad puede estar llena de errores. Esa eternidad puede estar adulterada. Juan dice, alabado sea el Señor, que son aquellas cosas que están escritas de forma específica. Tu eternidad, mi eternidad está en la palabra del Señor. No está determinadamente en lo que pueda decir un hombre o una mujer, en lo que se pueda oír en una iglesia, a no ser que lo que se oiga en la iglesia sea lo que está escrito en la palabra. Eso es eternidad. Gloria al Señor. Se puede hablar de muchas características acerca, alabado sea el Señor, gloria de la palabra del Señor, en 1 Juan 5:13. Una de ellas, por ejemplo, el cristiano verdadero no lleva una vida de pecado y ama la pureza. Esa es una de las características, alabado sea el Señor, de una mujer, de un hombre transformado, de una iglesia transformada, que no lleva una vida de pecado, no practica una vida de pecado y ama la pureza. Toda doctrina, toda denominación, todo grupo, toda iglesia, todo pastor, alabado sea el nombre del Señor, que admita, que considere, alabado sea el Señor, la práctica del pecado, alabado sea el Señor, justificada por lo que quiera justificarla, la minimice como quiera minimizarla, alabado sea el Señor, realmente, estamos enfrente, alabado sea el Señor, de un error extremadamente peligroso, porque no seremos salvos. El cristiano no practica el pecado. El cristiano practica la santidad. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y eso no lo dice Ramiro, eso lo dice la palabra en 1 Juan 3:9. Dice que no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos la simiente de Dios. Porque los que viven en Dios no practican el pecado. Porque Dios no practica el pecado. Si tú andas con Dios,
alabado, tú no practicas el pecado. Porque Dios no practica el pecado. Si tú no andas con un borracho, no te emborrachas. Las características, alabado sea el Señor, que Dios plasmó en su palabra, glorias son las que debemos reflejar en nuestras vidas para tener garantía de vida eterna. Un cristiano no tiene perfección. Sabemos que un cristiano no tiene perfección. Juan 1:8 lo dice. Sin embargo, tiene dirección. Por la gracia de Dios, su vida ya no se caracteriza por el pecado. Puede decir como, alabado sea el Señor Newton, no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. No soy lo que yo era. Gloria al Señor. Un cristiano no practica el pecado. Un cristiano cae en pecado, alabado sea el Señor, y abogado tiene con Dios, Jesucristo, alabado sea el Señor, que le levanta y le limpia de sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no hay justificación en la Biblia, no habrá justificación. Podrá seguir desarrollándose la modernidad, la tecnología, el mundo cambiará, alabado sea el Señor. Todo puede cambiar en esta tierra, lo que no va a cambiar es la palabra del Señor. El cristiano verdadero, alabado sea el Señor, confía, alabado sea el Señor en Jesucristo como Señor y Salvador. Dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que es nacido de Él. Gloria al Señor. Aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo lo que hemos creído en Cristo, todo lo que tenemos a Cristo, porque el que cree en Cristo debe de tenerlo, y el que lo tiene debe de vivir con Cristo, debe de compartir con Cristo, debe de imitar a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Y ahí está, alabado sea el Señor, una de las características del cristiano transformado. El cristiano, alabado, no deposita toda su confianza, alabado sea el Señor, en Él, o en el Cristo que predican los falsos maestros, sino en el verdadero, el que se revela en la Biblia. Eso evidencia que ha nacido de nuevo. En otras palabras, el cristiano afirma una doctrina, alabado sea el Señor, correcta del Evangelio. La doctrina, alabado sea el Señor, importa. La doctrina es importante. Gloria a Dios. Un cristiano transformado es un cristiano que tiene una doctrina. Un cristiano no transformado es un cristiano, alabado sea, como pudiese llamarle hoy para identificarlo, que no tiene doctrina. Y un cristiano que no tiene doctrina, alabado sea el Señor, es un cristiano que no es no experimenta objeto de cambio en su vida. Al contrario, alabado sea el nombre del Señor, su vida es un mal testimonio. Dice que un cristiano transformado, alabado sea el Señor, cree que porque ha aceptado la obra consumada de Cristo y la muerte en la cruz, es considerado justo a los ojos de Dios y puede encarar la muerte y el juicio sin temor. Alguien, alabado sea el Señor, gloria, que ha creído en Cristo, alguien que ha aceptado a Cristo, alguien que ha experimentado la transformación en Cristo, cree, alabado sea el nombre del Señor, gloria al Señor, que es justo a la luz de la gracia redentora de Cristo, y que a partir de esa justicia, alabado sea el Señor, con que Cristo, alabado, nos hizo justo en la cruz del Calvario, a través de la práctica de esa justicia que hemos heredado de Él, podemos encarar la muerte. Podemos encarar la muerte, podemos estar confiados, podemos estar seguros. Mañana, alabado, podemos partir de este mundo. Alabado sea el Señor. Mucha gente está en temor hoy en día, alabado sea el Señor, con esta pandemia. Están asustados, alabado sea el Señor, están nerviosos. Algunos han ido ya a los hospitales psiquiátricos, alabado sea el Señor, por problemas, alabado sea el Señor, de temor y por problemas de inseguridad. Pero aquel que ha considerado, alabado sea el Señor, la sangre de Jesucristo, alabado sea el Señor, que nos limpie de todo pecado, no tiene temor para encarar la muerte. Puede llegar hoy si quiere, mañana estaremos con Cristo en su presencia, lo cual es mucho mejor, como enseña la Biblia. El cristiano, alabado sea el Señor, otro de los puntos, alabado sea el Señor, gloria al Señor, es que el cristiano, alabado sea el nombre del Señor, practica la justicia. Dice la palabra en 1 Juan 2:29,
El que es justo sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Un cristiano, alabado sea el nombre del Señor, que no practique la justicia, alabado sea el Señor. Y ahí estamos enfrente de esos cristianos que a veces andan por ahí, que andan conjugando, haciendo algunas cosas correctas y haciendo otras cosas incorrectas. La vida cristiana es un complemento que está alabado sea el Señor numéricamente establecido en la palabra del Señor para practicarlo alabado de forma integral. Y cuando eso no sucede, gloria al Señor, estaríamos en la misma situación que estuvo el joven rico cuando Jesucristo le dijo: una cosa te falta, una cosa te falta, una. Habrían otras cosas que no le faltaban, pero le faltaba una. ¿Cuántas cosas te puede faltar? ¿Cuántas cosas nos pueden faltar? Ese es un análisis que tenemos que hacer. No conformarnos con tener una actitud, no conformarnos con asumir una posición, no conformarnos con tomar una decisión, sino con tomar todas las decisiones, con asumir todas las actitudes que dice la Biblia que tenemos que asumir para poder ver el reino de Dios. Si no veremos los templos, si no veremos, alabados sea el nombre, las manifestaciones, pero no veremos el reino de Dios. Si no actuamos consecuentemente en todas las cosas que tenemos que actuar, de forma, alabado sea, sistemática, de forma permanente, como manda la Biblia. Una marca de que somos cristianos, gloria al Señor, es que amamos partiendo del conocimiento de la verdad y que amamos de todo corazón a otro cristiano, a pesar de nosotros mismos. Gloria al Señor. A pesar, alabado sea el nombre del Señor, de nosotros mismos, amamos, alabado sea el Señor, gloria al Señor, a los demás. A pesar de cómo nosotros pensemos, a pesar del análisis que hagamos nosotros mismos, alabado sea el Señor, una de las marcas, gloria al Señor, es que amamos a los demás. Y no amamos a los demás, alabado sea el Señor, para que la gente se entere, para que la gente sepa que tenemos buenas obras. No amamos a los demás permitiéndolo a los demás. No amamos a los demás pasándole la mano a los demás. Gloria al Señor, en un momento difícil, alabado sea el Señor, que pertenece a corregir, a amonestar. A pesar de lo que tú entiendas, lo primero que tenemos que entender de los demás es que los demás esperan de nosotros, que nosotros le ayudemos. ¿Que le ayudemos cuándo? Cuando le haga falta un pedazo de pan, sí, pero cuando le haga falta una amonestación también. Cuando le haga falta una represión también. Gloria al Señor. Si tú le das un pedazo de pan a tu hermano, alabado sea el Señor, un día, y otro día no eres capaz de llegar a decirle, alabado sea el Señor, cosas de reprensión, cosas de reprenderle, alabado sea el Señor, entonces tú no amas a tu hermano. Tú hiciste una obra de caridad. También tú le echas un pedazo de pan a un perro cuando tiene hambre. Entonces, alabado sea, tú no puedes tener una conducta hacia tu hermano como una conducta que tú has tenido, que tú eres capaz de tener de forma sentimental hacia un perro. Tu hermano no es un perro. Un pedazo de pan se le da a un perro. Pero a un perro, alabado sea el Señor, no se le amonesta por su pecado. El perro no comete pecado, es un animal. A tu hermano, a la que tú le das el pan, el que te está esperando para que tú le amonestes. El que Dios está esperando. Si Él no te espera, Dios te está esperando que tú vayas a amonestarme. Hay que es capaz de aparecerse a una casa, alabado sea el Señor, con una bendición. Ay, yo sentí en mi corazón traerte esta bendición. Y ahora que están en crisis, ¿verdad? Ahora que los alimentos están tan escasos, alabado sería una bendición tremenda. Imagínate que te aparezca, alabado sea el Señor, a casa alabado sea el Señor, de una persona como la que hoy en día la iglesia está haciendo, la obra que la iglesia está haciendo, alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Y tú le llevas algo y tú le das algo y te sientes con tanta satisfacción por la necesidad que hay. Pero sabes que un día también tiene que entender que tiene que aparecerte con las manos vacías, pero con una palabra de exhortación y de amonestación. Gloria al Señor. Porque si le supliste un día una libra de arroz, si un día en tiempo de pandemia, en tiempo de escasez le supliste, alabado sea el Señor, 5 huevos, bendito sea el nombre del Señor. Eso no es todo lo que ella va a necesitar de ti.
Eso no es todo lo que ella va a necesitar de nosotros. Va a necesitar que un día te aparezca al lado sin arroz, sin huevo, con las manos vacías y decirle, vengo aquí porque me enteré, al lado porque supe o porque estoy mirando que tú estás mal. Le va a suplir una necesidad mayor que la que le supliste antier, como en los huevos y el arroz. Porque va a estar preocupado en su hambre espiritual, en su necesidad espiritual, en aquella, alabanza del Señor, que tiene que estar preparada para cuando Cristo venga. Si se muere por la falta de arroz de huevo no tiene ningún problema, pero si se muere por falta de la palabra que necesita recibir para que arregle su vida, sí va a estar en graves problemas. Y esa es una responsabilidad tuya y mía, como iglesia. ¿La hacemos? A veces nos da pena. Gloria a Dios. El hombre que ha nacido de nuevo no usa la opinión del mundo como su norma con respecto a lo bueno o malo. No le importa ir contra la corriente de la conducta, ideas, costumbres del mundo. Lo que dice o hacen los demás ya no le preocupa. Vence al amor del mundo. No encuentra placer en las cosas que parecen dar felicidad a la mayoría de las personas. A él le parecen necia e indigna. Gloria al Señor. Ya el que experimenta el gozo y la paz y la seguridad en Cristo, no le importa lo que el mundo piense. Muchas veces hay cristianos que están considerando a la actitud o la conducta del vecino, el criterio, la opinión del vecino. El que ha nacido de nuevo, el que ha sido transformado, solo le preocupa qué Dios piense de él. Qué Dios piense de él. Y cuando es abochornado, y cuando es rechazado, alabado sea el Señor, y cuando no es entendido ni comprendido, y cuando no se le da espacio, alabado sea el nombre del Señor, no le importa. Él se conforma con el espacio que Dios le ha dado. Es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. Ama los elogios de Dios más que los elogios del mundo, del hombre. Teme ofender a Dios más que ofender a los hombres. No es importante para él si lo culpan o lo elogian. Su meta principal es agradar a Dios. Ese es el hombre cristiano transformado. Hombre cristiano, mujer cristiana transformada. Gloria al nombre del Señor. El cristiano está consciente que posee algo mayor de lo que tiene este mundo. Un gozo verdadero. Así es como vence el mundo. Tú vences el mundo con la convicción del gozo de la salvación, de la conciencia de lo que tú eres, de la fortaleza de lo que tú eres y de lo que yo soy. Con eso vencemos el mundo. Nos sentimos en una perspectiva superior a la del mundo. El mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, dice 2 de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17, y con esto tengo que terminar. Glorias. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, la riqueza, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, alabado sea el Señor, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, no el que hace su propia. El mundo busca su propia voluntad porque el mundo fabrica sus propias metas, sus propios anhelos, sus propios deseos. El mundo anda buscando dinero. Todo lo que el mundo hace es buscar dinero y buscar dinero. Alabado sea el Señor. Y he estado leyendo en los últimos días acerca del dinero y he sentido o he reflexionado que el dinero es más peligroso que existe en esta tierra. El dinero es más criminal que existe en esta tierra. El dinero es el enemigo más poderoso. Ahora, uno de los enemigos más poderosos que tiene el hombre. Y el hombre del mundo anda buscando dinero. Lea, busque lo que han tenido dinero y que han terminado, alabado sea el Señor, en la miseria.
Leía sobre una modelo española que llegó a los 22 años a Nueva York y se hizo eco de todas las famosas revistas. Llegó a ganar $1 millón en Nueva York en 20 días. $1 millón cada 20 días. Y terminó en las calles pidiendo limosna. Terminó en la calle a los 60 años, estaba pidiendo limosna. A los 60 años, amigos y que la conocían de su gran fama mundial, le compraron un apartamento para que saliera de las calles. La desgracia de esa muchacha fue el dinero. La desgracia de esa familia fue el dinero. La gloria tuya y mía es estar en la voluntad de Dios. Ya sea que tengamos en este mundo o ya sea que no tengamos. La gloria es que estemos transformados. Si está transformado, tú puedes vivir bajo la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios y disfrutar de esta vida en la voluntad de Dios. Porque fuera de la voluntad de Dios no podemos disfrutar un cristianismo que no sea transformado como el que se está predicando hoy en día. Es un cristianismo fracasado. Y es cristianismo fracasado. No viene de Cristo, viene del diablo. El cristianismo de éxito y de bendición y de salvación es aquel que viene de Cristo. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que me ama. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga y nos ayude a vivir una vida cristiana. Más que cristiana, transformada para ser hijos y herederos y coherederos de la herencia que tenemos con Cristo. Que Dios te bendiga en esta mañana.